Muy bien. Voy a hablar un poco de los problemas técnicos que hay para tutelar penalmente el ambiente. Voy a hacer un breve paneo del tema que, por supuesto, da para mucho más. Lo primero que quiero destacar, creo que el disertante que me precedió en la palabra también lo ha destacado así, la postura que pregona la necesidad de intervención del derecho penal en la tutela del ambiente es consolidada ya a nivel global. Puede ser que se escuche alguna voz crítica, pero si prestan atención, las críticas vienen de una visión más general, una crítica más general, que es a la reducción del derecho penal, ¿sí? Pero no de parte de la doctrina especializada en derecho ambiental, en la que no hay ninguna duda de la necesidad de la tutela penal del ambiente. Es decir, no es tanto una crítica a la tutela penal del ambiente, sino una crítica al derecho penal en general, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso y prestar atención. Lo digo porque muchos de esos disertantes aparecen muchas veces en los paneles ambientales, pero hay que tener cuidado cómo viene un poco la postura de esos autores. Y no hay que confundir la creación de nuevos delitos con la expansión del derecho penal, interpretado como huida hacia el derecho penal. Cuidado. Una cosa es la necesidad de crear nuevas normas penales ambientales, nuevas normas penales, cosa que obviamente va a ir ocurriendo porque la sociedad va evolucionando, y eso no quiere decir que una nueva norma penal sea expansiva en ese sentido. Sí, es expansiva desde el punto de vista cuantitativo, hay una nueva norma penal, pero mientras no afecte los principios y las garantías, no hay ningún inconveniente, no hay que confundirse. Bien, miren, la importancia de la tutela penal ambiental es tan importante que algunos países, entre ellos España, que junto con Alemania son nuestros maestros, digamos, del derecho penal, han decidido establecer cláusulas expresas de punibilidad, España, no Alemania, en sus constituciones. También lo ha hecho Brasil, Paraguay, Ecuador. En el ámbito del Parlamento Europeo existen directivas también de tutela del ambiente a sus Estados miembros desde el año 2008 y esto se ha ido profundizando en distintas directivas. En el mundo, bueno, hay muchísimos países que han tutelado penalmente el ambiente. En Sudamérica somos casi en exclusiva el país que no lo ha hecho. La importancia de la tutela penal del ambiente es tal que se discute a nivel global la necesidad de crear un nuevo delito internacional que es el ecocidio. Y ya algunos países en sus legislaciones internas han acogido esta figura y ya comienza a haber los primeros procesos penales respecto a este tema. Chile, por ejemplo, lo ha acogido este año, hace pocos meses, a este ilícito. Hasta el Papa Francisco se pronunció a favor de la creación de este delito internacional. Bien, pero dentro de los que los pregonan esta necesidad de proteger penalmente el ambiente, hay preocupaciones respecto de la eficacia de las normas penales ambientales. Porque efectivamente se habla, por ejemplo, si leen la última directiva del año 2021, la última resolución del Parlamento Europeo respecto a este tema, básicamente lo que dicen, bueno, creamos delitos ambientales, pero no tenemos resultados, ahí ellos hacen una explicación, un diagnóstico, y dice, bueno, pero los organismos internacionales que estudian este tema nos dicen que hay un crecimiento del 5 o el 7% interanual de la delincuencia ambiental a nivel mundial, y nosotros, no, eso no se refleja en los resultados que tenemos medidos en términos de sentencias condenatorias. Y esto es verdad, es así. Por lo menos los estudios que yo he hecho, en las legislaciones que he estudiado, efectivamente ocurre esto. Pero también lo que yo observo es que gran parte de esta falta de eficacia entendida en este sentido tiene que ver con que las normas muchas veces son construidas de modo defectuoso y por lo tanto no se puede esperar resultados positivos cuando las normas tienen defectos técnicos. Básicamente, si lo que se quiere crear es un régimen ambiental, penal, hay que tener en cuenta, primero, muy claro,
la decisión de política criminal, claramente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que queremos hacer? Primer tema. Segundo tema, estamos creando una ley, hay que tener muy en cuenta las cuestiones de técnica legislativa, que en Argentina somos especialmente reacios a estas cuestiones. Basta, todos tendríamos que tener en nuestra biblioteca por lo menos un manual de técnica legislativa, porque cuando tenemos que interpretar normas, sobre todo cuando son confusas, esto es muy útil. Y sin embargo, en Argentina van a ver que la producción es muy poca bibliográfica. ¿Por qué? Porque no hay mucho interés en este tema. Y es un tema fundamental. Y el tercer tema que hay que tener en cuenta son las cuestiones técnicas dogmáticas. Bueno, vamos a analizar un poquito estas tres cuestiones. Vamos a comenzar con los temas de técnica legislativa. Los diversos proyectos que se han presentado en Argentina de creación de los delitos ambientales creo que adolecen de un problema de técnica legislativa que es incumplir la primera regla de técnica legislativa, que es básicamente cuando voy a querer legislar en un ámbito, regularlo, tengo que munirme de toda la información disponible sobre esa cuestión. Bueno, ¿por qué digo que todos estos proyectos lo incumplen? Bueno, porque si bien a nivel nacional no hay un régimen penal ambiental, pero sí lo hay en distintas provincias. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que es donde yo resido y trabajo, existe un régimen penal ambiental, obviamente a nivel contravencional, donde hay distintos tipos penales ambientales, pero además se ha avanzado en la regulación de diversos aspectos. Uno, el que preguntaba el compañero recién, la responsabilidad de los directivos y administradores de las personas jurídicas. Segunda cuestión, la relación entre las sanciones administrativas y penales. Y tercer tema, la clausura provisoria de establecimientos. Imagínense que son tres temas neurálgicos en la cuestión ambiental y son dolores de cabeza muy serios para la dogmática penal. Entonces, si estas normas que hace desde el año 94 que están funcionando y hay una casuística bastante considerable, creo que el legislador nacional debería ir a ver qué fue lo que ocurrió, porque si, supongamos, frente a una elección de una cuestión técnica por blanco y negro, digamos, se eligió blanco y se fracasó, bueno, hay que ir a ver, persistir en blanco en esas mismas condiciones me parece que no sería muy coherente, y quien lo haga, evidentemente, es porque no ha estudiado lo que ha ocurrido. En eso, el proyecto de Juan Manuel y sus colaboradores han tomado nota de esto y han hecho un estudio, o están haciendo un estudio muy profundo de toda la legislación. Por eso digo que su proyecto marca un hito muy importante en la protección del ambiente y seguramente va a... es una luz de esperanza, digamos, que estas cosas se corrijan en un futuro. Vamos a los aspectos de política criminal. Bien, en Argentina no hay una norma penal que tutele de modo integral y directo el ambiente. Lo que sí hay son numerosas normas que protegen algunos de los componentes del ambiente. La fauna, bosques nativos, yacimiento arqueológico y paleontológico, etc. Y también hay normas que lo protegen de modo mediato, de modo reflejo, no es el bien jurídico principal. Podría entenderse que son bienes tipos pluriofensivos, pero bueno, todos los delitos penales pueden tener que ver con el ambiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablamos, que es un excelente ejemplo de un caso bueno, que tiene el doctor, una falsificación de documento termina siendo, porque obviamente si presentás, vamos a suponer, un informe de impacto ambiental falso, bueno, claramente una cuestión ambiental y es una falsedad documental. Sí, bueno, todo tiene que ver. Pero hay algunos delitos específicos que son los que tutelan la salud pública, que están un poquito más, una relación más cerca con el ambiente, ¿sí? Pero de todos modos no es la esencia de la protección del ambiente. Todas estas normas no forman un sistema, sino un plexo totalmente desarticulado de normas. Fíjense en que muchas de ellas fueron incluso sancionadas antes del año 94, es decir, antes de la creación de la cláusula constitucional del artículo 41. Consecuentemente, obviamente que no tuvieron en cuenta las directrices de nuestro
constituyentes. Estoy pensando en la ley de maltrato animal, de protección de la fauna, la ley de residuos peligrosos, nada menos que la ley más importante, por lo menos en cuanto a los efectos que puede generar ese tipo de actividades en el ambiente, presumiblemente serían las más gravosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estas normas están diseñadas para operar en una realidad jurídica diferente a la que operan todos los días. Pero además, también es diferente la realidad fáctica, porque no es lo mismo la realidad de la década del 50, cuando fue sancionada la ley de maltrato, principio de la década del 80, fauna, principio de la década del 90, residuos peligrosos, que la realidad que tenemos hoy ambiental. Totalmente distinto. Entonces estas normas están diseñadas para una realidad jurídica y social, económica, ambiental, totalmente diversa. Esto no lo digo yo, lo dijo el Congreso en el año 2002, cuando dijo, bueno, la ley de residuos peligrosos tiene que ser adaptada a la Constitución, o sea que hay un problema ahí de compatibilidad, vamos a sancionar la 25.612, bueno, así lo hicieron, pero bueno, esas cuestiones que tienen los trámites legislativos, tenemos ahora un régimen conformado por una ley ambiental con un régimen penal que supuestamente el mismo Congreso dijo que no se adecuaba a la Constitución, o sea que pero nada bueno puede salir de una norma que está integrada con partes de leyes que responden a visiones totalmente diversas del ambiente. Sinceramente, nos va muy bien con el sistema que tenemos, porque si yo fuese defensor, creo que tendrían un problema. Se me ocurren muchísimas cosas para plantear con semejante desatino legislativo, ¿no es cierto? Y dentro de todo las normas subsisten, o sea que quiere decir que dentro de todo algún éxito tienen, ¿no? Bien, vamos a las pautas dogmáticas, muy brevemente. No sé cuánto tiempo he llevado. Bueno, vamos a las pautas dogmáticas. Una de ellas es la determinación del bien jurídico, que parece sencillo, pero no lo es tanto. Si uno mira los distintos proyectos, vamos a encontrar que hay dificultades o distintas opciones. Como dificultades, pensemos, por ejemplo, en el proyecto de ecocidio del 2021 a nivel global, se define el ambiente como el ambiente natural, pero se aclara que también abarca el cultural. Bueno, pero entonces, ¿cómo es esto? O sea, si una comisión de expertos mundial tiene este tipo de, evidentemente, desencuentros, porque por algo pusieron esas cuestiones, porque hay distintas opiniones, bien, internamente ocurre más o menos lo mismo. La primera decisión que tenemos que tener es que vamos a adoptar, es que vamos a tutelar. Para eso hay una sola salida en Argentina, que es mirar el artículo 41, ver cuáles son que se define ahí como ambiente, y ahí quiero detenerme en una característica del ambiente, que es una visión amplia, es decir, abarcativa de las cuestiones naturales y las cuestiones culturales. Bien. Entonces, no se puede tutelar la ecología, como se propuso en alguna provincia, pero vamos a detenernos en un bien jurídico que me interesa detenerme, que es el equilibrio ecológico o la estabilidad de los ecosistemas. Este no puede ser el bien jurídico. Esto lo dice el proyecto de reforma de la denominada Comisión Zaffaroni y la Comisión Borinsky. Porque dicen esto va a generar impunidad. Pero ¿qué pasa? El proyecto anterior, del 2006, era el bien jurídico propuesto. O sea que ven que no es tan sencillo, no está tan claro, digamos, cuál es el bien jurídico. Es un tema que hay que discutirlo, digamos. En la provincia de Santa Fe, bien, entonces, estos proyectos de reforma nos dicen, estos dos últimos, que esto genera impunidad. Bien, ¿esto es así? ¿Sí o no? Bien, veamos. La provincia de Santa Fe tiene un ilícito que es un atentado contra los ecosistemas que requiere la creación de peligro concreto para el equilibrio ecológico. O sea que este sería el bien jurídico protegido. ¿Cómo nos fue? Muy mal. 70% de casos que resultaron en absoluciones. Pero del 30% que fueron condenados y adquirieron firmeza, en ningún caso se probó la afección del bien jurídico. Y solamente en uno hubo un intento por demostrarlo, pero no se demostró, porque se hizo un pedido de informes a unos organismos especializados para que informen cómo afectaría esa situación a un ecosistema.
pero no a ese ecosistema en concreto, ¿sí? Entonces no se probó, fue en abstracto. Bien. ¿Y por qué es tan difícil? Bueno, por varias cuestiones. La primera es porque, dadas las particularidades del proceso penal, con todas sus garantías, obviamente, que eso hay que tener muy en cuenta, los ambientalistas, al reclamarle al derecho penal que nos tutele, nos dé una mano en esto, tienen que tener en cuenta que se van a encontrar con todas estas cuestiones, ¿sí? Y que del otro lado van a enfrentarse a, digamos, estudios jurídicos, abogados muy poderosos, muy capaces y demás. O sea, vamos a ir a jugar un partido procesal complejo. Entonces no podemos dar ventajas de entrada, ¿sí? Tenemos que diseñar bien la ley. Porque les digo, vuelvo a repetir, si yo fuera defensor con esto, con estas normas, la verdad que va a ser muy difícil que me condenen, o por lo menos vamos a litigar un buen rato para discutir la validez, la vigencia, la constitucionalidad de las normas y de ahí para abajo todo lo que a usted se le ocurra. ¿Por qué es tan difícil? Porque lo primero que le vamos a tener que decir es cuál es el ecosistema afectado. Eso no se hizo en ningún proceso. Es un tema subsanable, llamamos a un experto y seguramente nos lo va a aclarar, pero pensemos, si hay un río, desborda en una laguna, bien, ¿cuántos ecosistemas hay? ¿Hay 2? ¿Hay 1? No lo sé. Puede parecer simple, bueno, no lo sé, tendrá que venir un experto y decirnos, ¿sí? Bueno, lo subsanamos, perfecto. Pero ¿qué pasa? Ahí recién empiezan los problemas, porque la defensa seguramente nos va a plantear, si por ejemplo, hipotéticamente, le estamos imputando, como ocurrió en el caso que más cerca se estuvo de acreditar este delito, fácticamente era así el caso, haber causado la mortandad de, supongamos, 1000 especímenes de una determinada especie de fauna, las preguntas que nos va a hacer la defensa, las réplicas, son evidentes. ¿1000 de cuántos? Cuestión cuantitativa. Y después las cualitativas son mucho más complejas, porque nos pueden plantear, por ejemplo, en el plano hipotético, que esos 1000 ejemplares son todos muy longevos, que iban a morir con la acción del frío, porque supongamos que el ciclo de vida de esta especie es así, con lo cual vamos a tener un problema de simple adelantamiento del resultado, con lo cual vamos a tener un problema de imputación objetiva, y bueno, ahí veremos qué nos dice la biblioteca para un lado o para el otro, pero vamos a tener dificultades. Mire, lo que yo advertí es que me llamó mucho la atención, es que evidentemente los investigadores de las causas en las que se imputó este delito nunca lo habían imputado en forma exclusiva. Yo concluyo, especulativamente, que es porque saben que van a tener estas dificultades probatorias. Entonces lo imputan en concurso con otra figura y terminan siendo condenados por esa otra figura, que puede ser haber funcionado sin una habilitación, por ejemplo, ¿sí? Pero esta no se ha podido acreditar. El bien jurídico tiene que ser el ambiente, ¿sí? El problema es que las provincias que han escogido el ambiente no lo han regulado en forma correcta. El caso de Corrientes y Mendoza, por ejemplo. ¿Por qué no lo han hecho en forma correcta? Siguiendo los lineamientos de la Constitución. Porque regulan en distintos títulos de su capítulo, ni siquiera un título a continuación de otro, en distintas partes, el ambiente natural y el ambiente cultural. Cuando la Constitución te está diciendo que estos dos son componentes de una misma cosa. ¿Sí? Esto es muy importante. Las visiones, son mensajes estos, son mensajes que no se pueden dar. Tiene que estar claro qué es el ambiente, cuál es nuestra postura. Y si nosotros entramos con estas vacilaciones, entramos en problemas. Bien, tiene que estar en un mismo sector, preferentemente en un mismo título, podrá haber distintos capítulos, pero no puede haber estas cuestiones. El último tema que quiero hacer referencia brevemente es el tema de la modalidad que se va a exigir para la ofensa al bien jurídico. Bueno, aquí tenemos el tema de los delitos de resultado, que esto obviamente sabemos que genera problemas que tienen que ver con la prueba de la relación de causalidad. Seguramente la doctora va a referirse a algunos de esos temas probatorios, pero bueno, son en líneas generales conocido que existe este problema. Cuando digo resultado, los delitos de resultado son tanto el delito de lesión material como el de peligro concreto, porque en ambos exige la misma labor probatoria, ¿sí? En ambos vamos a tener que recorrer el nexo de causalidad, nada más que uno se detuvo un poquito antes, pero la prueba que vamos a tener que diseñar es la misma.
Bueno, a pesar de eso, todos los proyectos de reforma del Código Penal, a los que hice referencia, se inclinan por los delitos de resultado. Bien. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es una pregunta compleja. Tiene que ver con muchas cuestiones, con la historia del saber penal, la realidad actual del saber penal, que hace que el derecho penal tenga una tendencia a aislarse, porque hoy está siendo bombardeado, digamos, de todas las otras ciencias sociales, destruyendo las bases mismas de su conocimiento, con lo cual no hay una tendencia a ser permisivo al ingreso de otras ciencias. Y además que esto se hace en el marco de la sanción de un código penal. El objetivo es, por favor, que sancionen un código penal que hace 20 años que estamos tratando y no podemos. Entonces, lo que yo les voy a decir ahora puede agregar un problema nuevo. ¿Cuál es el problema? El problema es que, ¿qué ocurre? Se recurre a los delitos de resultado porque facilita la labor legislativa. Esto visto desde el punto de vista estrictamente penal, prescindiendo todas las otras cuestiones, que no es menor, ¿sí? ¿Por qué lo facilita? Bueno, porque el derecho penal va a intervenir en un área en la cual seguramente el derecho administrativo ya ha sancionado esa conducta que se quiere ahora penalizar. Entonces allí podemos adoptar dos posturas. Una, la más sencilla, es crear delitos de resultado. Entonces, ¿qué pasa? No corro el riesgo nunca de superponerme con el injusto administrativo. Siempre y cuando el injusto administrativo esté bien resuelto, bien legislado, se supone que no penaliza resultados, ¿sí? Bien, no voy a encontrar con un delito de homicidio, tampoco con un delito de ecocidio en el derecho administrativo, ¿sí? Es de esperar. Entonces, si yo creo un delito de resultado muy gravoso, no me tengo que preocupar por ese problema. Bien. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esto? Es lo que le acabo de decir. Esos delitos va a ser muy difícil que usted los pueda acreditar en un proceso penal, con lo cual está creando probablemente un derecho penal simbólico. Bien, ahora hay otra forma de hacer esto, que es vincular a los injustos, ¿sí? Penales y administrativos. Pero esto es difícil para la dogmática. ¿Por qué? Porque implica pedirle a gente de la dogmática que viene con todo este bagaje de problemas, que les acabo de decir cuando hablé de la historia y las relaciones y demás, que tiene que reconocer en este tema que es simplemente un auxiliar del derecho administrativo y que tiene que sentarse con expertos de derecho ambiental y derecho administrativo para poder hacer su trabajo. Y obviamente que esto cuesta, como a su vez los ambientalistas y los administrativistas ambientales, digamos, tienen que saber que no le pueden pedir al derecho penal cosas que no se le pueden pedir. Si no podemos hacer prohibiciones absolutas de cosas, porque obviamente también va a venir como contrapartida un planteo de orden constitucional que está afectando actividades productivas. Es decir, acá lo que se requiere es sentarse y armonizar todo esto. Esa es la única posibilidad de crear un sistema con normas que tienen armonía entre sí y lograr la posibilidad de que se realmente tenga éxito en la protección del ambiente. En definitiva, hay que legislar en materia penal ambiental, es la labor más compleja que ha asumido el derecho penal sin lugar a dudas, y hay estas dos formas de encararlo. Hasta ahora, creo que está claro que las opciones que se han intentado tienen que ver más con una cuestión simbólica. Creo que hay que recurrir a la otra posibilidad. Y bueno, a veces las tareas no son sencillas. Imagínense que hay que conocer, a la dogmática pide que conozca toda la normativa administrativa del país, que a su vez armonice sus principios con los principios del derecho ambiental. Es complejo, no es sencillo. Pero bueno, el desafío hay que asumirlo, porque es necesario. Es necesario, es una tarea que es irrenunciable. Y bueno, tiene que ver con una cuestión de lograr, digamos, justicia, ¿sí? De encontrar ese valor justicia respecto a la cuestión ambiental donde hay tantos intereses en juego y contrapuestos.
Y como alguien dijo, todos tienen un poco de razón. Pero no es fácil encontrar ese justo medio. Y ese es el desafío que enfrenta el derecho penal, el derecho administrativo sancionador y el derecho ambiental. Muchas gracias.